Well, the ongoing drama with Charlie's data crisis continues. It's been going on since January 25th. Today it looks like it's coming to a close, and we're driving to Los Angeles to visit the laboratory. It's been a long 3 weeks trying to get this data. Now let's keep our fingers crossed here. We got this secure drive. Here's all the files, all the data. The information is not here, it's there, no? Okay. Because you have to pay and then they give you a number. You have the code already? Yes, I have the codes. You have the codes. Okay. 85, 86. 197. No, mira, secure drive. No, mira esto. Es tu cara. ¿Se puede ver? Sí, de Tijuana a Coyote. Está todo ahí. Spoiler. ¿Qué hace una moto de noche? Gracias a ti. Así que ahora ya puedo decir que el domingo empezamos la etapa 18. Y efectivamente, y tras varias semanas un poco cansinas intentando recuperar los archivos, por fin, el 22 de febrero de 2021 arranca la etapa 18. Aunque las imágenes que vais a ver a partir de este mismo momento corresponden a unas semanas atrás, cuando comenzábamos el viaje aquí arriba, frente al mapa mítico de la cueva de Marco. Arrancamos. Ya sé que la mayoría sabéis que me llamo Carlos García Portal, que en internet casi todo el mundo me llama Charlie Siniguan, que llevo 11 años y medio dando la vuelta al mundo en moto por etapas y bla 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 bla. Pero es que hoy empieza una nueva etapa, la 18, y siempre que empiezo una etapa empiezo con este sermón. ¿Y por qué cambiar si funciona? Y también es posible que haya gente que esté aquí que sea nueva. Así que hoy empezamos la etapa 18 en Tijuana, que si os acordáis es exactamente el mismo sitio donde empecé la 17, aquí en casa de mi amigo Marco Salgado, en concreto en su cueva, que arriba es un salón donde yo duermo ahí en un colchón, abajo hay un garaje donde desde hace unas semanas o unos meses hay un taller. Pedro, no hace falta que te introduzca, y a Marco menos, son protagonistas de este canal. Marco y Pedro, amigos que han aparecido varias veces en este canal, han decidido llevar su pasión un poco más allá y crear este pequeño espacio en el que tratar las motos de sus clientes y de sus amigos exactamente igual que las suyas. Y este lugar ya os adelanto que será protagonista de estos primeros pasos de la etapa 18. Creo que sois mecánicos o músicos. Protagonistas, pero de los buenos. El plan es que no hay plan también con la cantidad, Charlie. Esto es pura pasión. Primero hay que quitarle toda la tierra, los berenjenales que han dado esta motorraco. Y le vamos a dar amor a motorracos. La motorraco. Si alguien quiere que le cuidéis la moto así de bien, ¿qué tiene que hacer? Venir a visitarnos. Baja GS Service Garage. Aquí no es un taller de motos, centro de reunión para el spa de las motos y un centro recreativo para uno mismo. ¿Por qué estoy aquí otra vez después de un año? La etapa 17 arrancó aquí mismo, en Tijuana, con la intención de por fin recorrer el norte, centro y sur de México y adentrarme después en Centroamérica. Pero el COVID hizo que nos tuviéramos que quedar aquí y recorriéramos el país intensamente. Y llevamos 14 meses muy gustosamente en México. Pero ahora es la definitiva. Por fin vamos hacia abajo. El objetivo de la 18 es llegar hasta Panamá. Y desde Tijuana hasta Panamá, ¿por dónde vamos a bajar? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por acá, por aquí. Lo vemos en los próximos minutos, días, semanas y me temo que meses, porque soy cansino. En fin, vámonos. Hay cambios muy importantes. Salimos de Tijuana por tercera vez en la historia de este canal, pero ya os adelanto que no será la última. Dicen que quien bebe agua de la presa, a Tijuana regresa. Y visto lo visto, y lo que está por ver, yo he debido de ingerir varios litros. Nuestro primer destino es el Coyote, en la sierra de San Pedro Mártir. Pero antes vamos a dirigirnos por caminos de tierra hacia la costa y hacer noche en un pequeño pueblo llamado Heréndira. La idea es ir haciéndome a los cambios de la moto, que ya os adelanto que son más importantes de lo que parecen, aunque claro, me temo que seguís sin tener ni idea de a qué cambios me refiero. La verdad me estoy haciendo a los cambios, porque aunque os parezca mentira, hay muchos cambios. Bueno, tampoco son muchos, pero los que son muy importantes para mi forma de viajar. Hemos salido ya de Ensenada. Voy por la libre
dirección sur, y ahora dentro de un rato voy a desviarme hacia la costa, por acá. Bueno, pues empezamos, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a poner Enduro Pro. Ya lo primero que noto es que no vibra. Hay cosas ya que no vibran. Y otra cosa que noto es que llevo mucha presión en los neumáticos y tendría que ir bajándola, pero voy a esperar un poco. Desde que llevo viajando por el mundo en moto, he ido descubriendo que las rutas que más me gustan y me aportan son aquellas que llevan a lugares donde no suele llegar mucho turismo. Sitios en los que encuentro personas con las que vivo experiencias diferentes y también paisajes espectaculares que puedo disfrutar en casi soledad. Claro, es que no vibra nada, es que es un cambio absoluto de concepto. A esos lugares se suele llegar por caminos no asfaltados. A todo esto, vosotros no tenéis ni puñetera idea de lo que estoy hablando, claro, ahora que lo pienso. Y para sufrir lo menos posible en ellos, se pueden hacer ciertos ajustes, aunque nada es milagroso. Y yo igual debería de ir quitando ya la presión, ¿no?, de los neumáticos. Shit. Ya verás cómo al final me la voy a calzar antes de bajar la presión. Desde Monterrey hasta Tijuana, si recordáis, hice muchos kilómetros por puro asfalto, lo que destrozó los neumáticos de tacos. Así que ha tocado reemplazarlos, y ahora es el momento de quitarles presión porque viene lo bueno. 2,7 detrás y 2,4 delante. Voy a poner 1.2219. ¿Qué os parece? Está gracioso esto, ¿eh? Buen comienzo de etapa, ¿no? Pero hay que bajar la presión. Para llegar a esos lugares de los que os hablaba antes, la moto es el vehículo ideal. Pero claro, en mi caso, que vivo en ella y que tengo además que transportar una productora portátil para poder compartir el viaje, a veces resulta muy pesada para depende qué terrenos. Se va de adelante, se va de atrás. La, 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 la. Oh, oh, oh. Por todo esto que os estoy contando, he decidido hacer nuevos ajustes y modificaciones a la moto. Oh, esa piedra me ha sacado del camino. Estoy muy contento con los cambios. Con el único fin de prepararme lo mejor posible para la ruta que nos espera. ¡Qué bonito el mar! ¡Mira qué bonito el mar! Pero qué espectacular, ¿no? ¡Wow, qué bonito! Mira, mira, mira. Porque lo que tengo claro es que la ruta que nos lleve hasta Panamá y después hasta Tierra de Fuego ha de ser lo más alejada posible de las rutas principales, por caminos que nos lleven a disfrutar de paisajes como este. ¡Espectacular! Pero no solo por atravesar paisajes espectaculares, también y sobre todo por conocer personas normales y corrientes que nos muestren su vida tal y como es, lejos de la influencia de las zonas turísticas. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. ¡Uy, qué bonito! Joder, qué espectacular, ¿no? Mira, 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 mira. Making me afraid. Bueno. Por el momento este primer día nos lleva hasta Heréndira, un pequeño pueblo pegado al Pacífico donde un buen amigo de Scotty me ha dejado acampar en su jardín, frente al mar. Qué buen sitio, ¿no? Drowned too deep, no strength to find.
Qué buena forma de empezar una etapa, ¿no? Qué gusto ayer ya un poquito de off-road, qué gusto acampar, enfrente del mar. Bueno, reconectando con el viaje, estamos. Cosas que he hecho cambios. He cambiado maleta dura por maleta blanda. Dentro de las maletas blandas había dos opciones, que es estas que llevan estructura, pero que pesan bastante, casi como las de aluminio, o luego las que van sueltas, que quizás las prueba después, luego pruebe otras, de otra marca, otro modelo, no sé, ya veré. Estoy haciendo pruebas. Estoy haciendo pruebas con una idea clara. Intentar ser más ligero y sobre todo más ágil en campo, teniendo en cuenta que esto no es una ruta en moto, sino una vida en moto, cosa muy diferente. En Tijuana, además de cambiar neumáticos y líquido de frenos, instalé unas maletas blandas que vibran menos, pero tienen algo menos de capacidad, lo que me ha hecho reducir equipaje. Pero no solo, también estoy haciendo cambios para hacer más cómoda la conducción en campo. Para que entendáis lo que estoy haciendo, como cuando estoy en off-road, o sea, en carretera está bien tener la pantalla alta, pero en off-road no ves lo de cerca porque me incomoda. Entonces, como tiene dos alturas, cuando más alta la llevo ahí. Entonces yo nunca la subo, porque no me hace falta. Entonces la vamos a cortar de tal forma que cuando esté subida tenga esa altura. ¿Me he explicado? Pues espero que sí. Pues igual no me he explicado muy bien. Simplemente que he decidido recortar la pantalla para tener mayor visibilidad a corta distancia. Y ya está. Está perfecto, ¿eh? Perfecto. Es decir, dentro de mis posibilidades, teniendo en cuenta que mi moto es mi casa y mi oficina, estoy intentando aligerar al máximo para poderme meter por más berenjenales, que al final son las rutas que más disfruto. El cambio de maletas es un cambio también de mentalidad. El concepto es aligerar peso y sobre todo estar más ágil en off-road, porque al final lo que más me gusta es meterme por líos. Una de las cosas de las que ya he prescindido antes de todo esto y que ya me estoy adaptando es ir sin cocina. Pues sí, obviamente voy a echar de menos las sopitas, ¿no? Bueno, lleva brócoli, berenjena, patata y pimiento. ¿Es o no es maravilloso? Elegir es renunciar. Ayer, por ejemplo, me fui aquí a comer al pueblo, a un restaurante ahí, y comí muy barato, muy rico, y sobre todo me lo pasé muy bien con la señora del restaurante. Luego van a salir ustedes en YouTube, ¿eh? ¿Van a ser ustedes famosas, ah? Sí. ¿Así? Fanny. ¿Y Nina? Sí, Nina. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama el negocio? Se llaman tubitos mexicanos ayayay. Ayayay. Qué rico, sí. Y el ayayay no será por lo que pica la comida, ¿no? No es que... rico. Ah, bueno. Pollo en barbecue, Ajá. con su arroz y unas tortillitas de maíz. Bueno, ahora la prueba de fuego, a ver si pica o no pica. Ay, 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 qué rico es. Está buenísimo, espectacular. ¿Hace 4 meses que abrieron ustedes? Sí. Anda, qué bueno. ¿Y bien? ¿Les está yendo bien? Bendito Dios, sí. Le sirvo otra piecita de pollito, está bien así. Si me sirve otra, ¿Sí? Ok. no le voy a decir que no. ¿Y el puesto lo alquilaron o era suyo o cómo No, alquilamos la tierra. hacen? ¿Y esto lo fabricaron ustedes? Ajá, sí, así es. ¿Y antes qué hacían? Es que cerraron la escuela. Yo trabajo en la secundaria y en la preparatoria, Ajá. pero cerraron las escuelas. Por el COVID. Ajá. Y por eso mismo. ¿Y abrieron ustedes estos para...? Ajá, y abrimos aquí para trabajar. Ah, qué bien, ¿no? Sí, Qué buena solución, ¿no? No había de dónde y listo. Sí, Pues qué gusto. Ya caliente. Ahora sí. Ok. Me estoy haciendo todavía a empaquetar esto, pero la verdad me está gustando el rollo, bastante, de hecho. Ocupando menos, cada vez me caben más cosas. Es una filosofía por completo diferente de cómo llevar las cosas, el mundo de las correas. Está bien, ¿eh? Mola. Bueno, vámonos, ¿no? Le he puesto presión a los neumáticos porque voy a hacer asfalto un rato y no me los quiero gastar. No me los quiero cargar ni quiero pinchar. Y también quería comprobar que funciona el compresor, que hace mucho que no lo uso. Estar seguro de que todo funciona porque ahora pues me voy a meter a hacer zonas bastante aisladas. Lo que sé es que tiene pinta de que se va a poner a llover. Y el camino del Coyote con lluvia puede estar muy gracioso, la verdad. Todo va a salir bien. Bueno, empieza a llover. Voy a comer con mis amigas de ayer, ¿no? Bueno, mira. Qué bien me tratan ustedes, ¿eh? Gracias, gracias. Se está poniendo feo, ¿eh? Sí, ya está lloviendo. Me voy a quedar a vivir con ustedes. Sí, la moto no se moja allá afuera o no quiere acomodar para pero ¿y su celular no se moja? No, lleva una funda. Estamos asombradas. Van a ser ustedes famosas, ¿eh? Vamos a probar aquí los antojitos mexicanos del restaurancito. Ay, 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 qué rico. ¡Adiós!
vámonos al Coyote, pero vamos a ir por terracería, por off-road. Está espectacular ese también, ¿no? Está bonito. Nos dirigimos al Coyote, un rancho en la Sierra de San Pedro Mártir, donde estuve en 2017 y del que no solo tengo grandes recuerdos, sino y especialmente amigos a los que quiero pasar a saludar. Bueno, llueve bastante, ¿eh? He puesto gasolina, llevo 3 litros de agua y llevo también algo de comida, como para sobrevivir. Empieza a haber poca luz ya, en caso de que tenga que pasar la noche. Bueno, se va por todos los lados. Bueno, teniendo en cuenta que no conozco este camino, que es camino de tierra, o sea, off-road, y que está lloviendo, puede pasar cualquier cosa. No. Así que hay que ir preparados. Pues nada, ya está, ya tenemos la moto, ya es otra cosa. Bueno, este camino que no conozco me lo ha hecho Scotty, entonces yo creo que no va a ser muy complicado. Barrito. Muy rápido este camino de momento, ¿no? Bueno, qué espectacular, ¿eh? Mirad, aquello del fondo es la Sierra de San Pedro Mártir. La moto va muy espectacular con el cambio de configuración. Empieza a haber un poco más de barro aquí. Que me voy. Arenita. Tan solo quedan unos minutos de luz y el camino se mete entre las montañas, directo hacia la Sierra de San Pedro Mártir, a la que debería de tener más respeto, después de todo lo que pasó en 2017. ¡Ah! ¡Sí! Otro charquito. ¡Guau! Sin embargo, parece que todo aquello se me ha olvidado, porque se va a hacer de noche, lleva todo el día lloviendo, ¡Arenita! todavía quedan bastantes kilómetros para llegar al Coyote y en lugar de buscar un lugar en el que acampar, yo sigo aquí, enajenado conduciendo. ¿Qué puede salir mal? Pues la verdad es que muchas cosas. Nos vemos el domingo que viene.